Es jueves nuevamente y me da muchísimo gusto saludar como cada jueves a mi querida Stephanie Llenaro. ¿Cómo estás? Hola, Amado, pues aquí muy feliz de ya estar aquí en la remesa porque el tipo de cambio está buenísimo. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a la autonomía de nuestros poderes y con eso me refiero a lo que pasó el día de hoy con Banjico. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia porque ya se cumple un mes del conflicto y, ¿por qué no?, del grupo de amigos México-Rusia que se acaba de instalar con el tiempo perfecto. ¿Qué te parece este tipo de cambio? Bastante controversial, sobre todo porque yo ya le estoy tomando distancia a estas cosas y a tratar de analizarlas más allá de las tlayudas, porque sí veo que hay como una intención muy clara de, de generar este clima, como de revolver el agua, ¿no? Como que enturbiarla para que estemos hablando de las tlayudas, estemos hablando de clasismo, Bueno, pero a ver, es que las tlayudas están mejor preparadas que el nuevo aeropuerto. pero sin duda, pues quisieron como meternos a la dinámica del clasismo. Algunos mordieron el anzuelo, desde luego, pero creo que la discusión está más allá y sobre todo está más allá porque las cosas que estamos viendo tienen que ver con, yo creo que con una intención de provocación, de mantener este estado de ánimo como negativo, como tener miedo. Me decía una persona del auditorio ayer que, pues, que tenía miedo de lo que estaba pasando, que le daba mucho miedo. Le dije, justamente esa es la intención, el miedo paraliza. O sea, no debes permitir que las cosas que están pasando te afecten porque eso te paraliza. Cuando tienes miedo o cuando te decepcionas de las cosas, te inmovilizas. Y eso es justamente lo que busca un gobierno que siente demasiada crítica en su contra porque no está dando resultados. Y déjame decirte, la semana pasada tratamos el tema del aeropuerto y pues no es que seamos brujos, pero pues las cosas no funcionan, no van a funcionar. Hay más gente en un cementerio que en el aeropuerto. La verdad es penoso, es patético porque ni siquiera el presidente está hablando de su aeropuerto. No está hablando de eso porque no sucede nada y no está pasando absolutamente nada. Y los videos que hemos visto en redes de los paneos y de todos los memes que han salido, pues es que eso es. Yo tenía ganas de ir al aeropuerto a conocerlo, pero de pronto digo, híjole, de veras que voy a perder un día en ir y regresar hasta allá a ver nada o a ver lo que ya todo el mundo documentó. No sé, todavía lo voy a pensar, pero las cosas en este país no están resultando. Mi pregunta era, ¿qué problema soluciona este aeropuerto? O más simple todavía, ¿para qué se construyó este aeropuerto? ¿Para qué? Mira, yo creo que siempre hay que celebrar una obra de infraestructura nueva. Siempre todo suma, pero tiene que estar terminada, tiene que estar bien hecha. Yo creo que precisamente por ese punto estamos hablando en todas las mañaneras de las tlayudas, porque es lo único que hay que rescatar de ese aeropuerto. El presidente no habla de las pistas, no habla de la conectividad, no, habla de las tlayudas. Entonces es lo que es el nuevo símbolo del aeropuerto, pero a la vez es otro símbolo más del presidente para estarnos dividiendo. Yo no creo que la señora de las tlayudas haya llegado ahí solamente porque quiso, ni tampoco la señora que estaba vendiendo sus cosas en el piso. Yo creo, francamente, que fueron puestas ahí adrede porque sabían lo que iban a generar y ahora sí se iba a poder hablar del racismo y del clasismo, que por cierto, el mismo día que el presidente estaba hablando de que los neoliberales que se creen como de una casta superior, Vladimir Putin agarra y da un discurso en donde dice lo mismo de los neoliberales rusos. Entonces es como si de alguna manera los populistas a nivel mundial estuvieran siguiendo un manual que les meten el mismo código de discursivo, ya dicen lo mismo en todos lados y en diferentes idiomas, pero al final es lo mismo. Ahora, también creo que es importante resaltar que este aeropuerto es un símbolo de su gobierno. Cuando queda como presidente electo, lo primero que dice es, Texcoco va para atrás, esto no se va a hacer.
Y ahora que ya tiene a su Felipe Ángeles a mitad de su sexenio, pues es obviamente un recordatorio para decirle a México quién manda, que aquí se hace lo que él quiere, aunque se vulnere la independencia de otras instituciones que afectan nuestra política monetaria. Por ejemplo, como hoy, ¿qué te parece que haya sido él el que haya anunciado la política monetaria de Banjico? Como si ya, como el absolutismo, el Estado soy yo y yo digo todo lo que se hace, cuando esto en lugar de ayudarnos afecta la credibilidad de la institución porque se cuestiona la independencia. Sí, mira, para muchos pasó desapercibido, pero como justamente si alguien estaba al pendiente de lo que dijera el presidente, eran los banqueros, porque hoy inicia la convención de banqueros en Acapulco, pues obviamente fue algo que le levantó las cejas a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el presidente tiene información de primera mano antes que cualquiera otra persona. Y esto es incluso un delito. O sea, bueno, no un delito, pero dentro de la ley del Banco de México establece claramente que no, los integrantes de la Junta de Gobierno no pueden compartir información sensible o de la Junta de Gobierno, no pueden filtrar información. Eso es motivo de destitución de acuerdo con la ley del Banco de México. Y él, o sea, seguramente tiene, bueno, nombró a la gobernadora del Banco de México, nombró a algunos otros subgobernadores como Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. ¿Quién carambas le dio la información como para que él se aviente este tiro? Es decir, el Banco de México ya acordó que va a subir la tasa de interés. Güey, ¿cómo lo supiste? Y si lo sabías, ¿por qué lo dijiste, güey? ¿No? Porque yo soy la ley aquí, cabrón, ¿no? Y además dice, él en la conferencia mañanera dice, cuando llegamos, nosotros bajamos la tasa. Bajamos, cabrón. Sí, esa es una atribución exclusiva del Banco de México. Él se siente el todopoderoso, se atribuye todo, bueno, hasta las remesas se las atribuye, excepto esta, desde luego. Somos un logro de esta administración, me parece muy bien. Sí, mira, vamos a ver lo que dijo hoy en la mañanera sobre este tema. Sí, por favor. Ahora, los financieros, también esto en el mundo, cuando hay inflación, ¿qué es lo que hacen? Buscan parar la economía. Esto lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años. Aumentaron 0.25% sus tasas de interés. Ayer aquí, en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8%, la bajamos hasta el 4%, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Pero bueno, es para informar de todo lo que estamos haciendo. Mira, lo que dice el artículo 43 de la ley del Banco de México en su numeral 5 dice, dice el gobernador y los subgobernadores deberán abstenerse de participar en representación del banco en actos públicos. Perdón, es el 43. El 43 dice, son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno, entre ellos utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que se disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno. Y aquí claramente hay una violación a este artículo 43 de la ley del Banco de México.
O sea, no es un asunto nada más de que el presidente haya querido brincarse las trancas, es que hay una violación a la ley del Banjico y debe investigarse quién de los subgobernadores o de dónde salió la información. No creo que estas cosas se pongan en el periódico mural del Banco de México, ¿no? Claro, y justamente un tema que ha estado de mucha relevancia a nivel mundial ha sido la autonomía de los bancos centrales. No solamente aquí en México, también en Chile, en Colombia, porque es justamente esa autonomía lo que permite tener una política monetaria más estable y lo que genera confianza en el mercado. Ahora con esta violación nos puede perjudicar muchísimo, sobre todo en materia de inversiones, en un contexto, Amado, en donde el horno no está para bollos. Tenemos la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 30 años. Y es un fenómeno que sí está pasando aquí, pero que también está pasando a nivel global. Justamente en la mañana estaba leyendo que Inglaterra ya llegó al 6.2. Es un problema gravísimo que viene acompañado por malas decisiones económicas, porque no todo es la pandemia, también hay que asumir los errores que se han cometido aquí y que creo que se va a poner peor porque ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania se vuelve a romper esta cadena de suministros nuevamente y hay muchos productos que se van a ir por los cielos y la inflación va a subir. Entonces creo que es algo que lo tenemos que tener pues bastante presente y que también tenemos que tener presente que la división de poderes y la división de las instituciones se está perdiendo porque tenemos un presidencialismo muy fuerte, como lo tuvo el PRI en la década de los 70. Incluso más, ¿no? Yo creo que incluso más. Por cierto, una de las que de donde no han salido es te pusiste así como medio oscura. Ah, ya estás. Se me cayó mi lámpara. Creo que ya quedó. Ahí está. A propósito de esta presión que reciben no solo los organismos autónomos, sobre todo los integrantes del gabinete, pues ya vimos este asunto de la carta berrinche de que platicamos aquí también con el Parlamento Europeo, del que Marcelo Ebrard jamás nunca dio una explicación. Pues ahora el señor canciller agarró sus chivas, obviamente no pudo salir de Santa Lucía, se tuvo que regresar al otro y salió volando al Medio Oriente, pues a conseguir una feria, ¿no? Un varo, una lana, alguien que le haga caso porque según él a conseguir inversiones, ¿no? A conseguir inversiones, a que le bajen el precio de los energéticos, a que pues a ver qué consigue por allá. ¿Cómo se interpreta, desde tu punto de vista, cómo se interpreta este viaje, esta gira? Porque además el canciller no va solo, va con un grupo de empresarios. Yo creo que es parte de los esfuerzos por diversificar las relaciones comerciales de México. Muchos han criticado que estamos muy dependientes de Estados Unidos y de Europa y creo que se está ampliando el panorama y más ahora que pues nuestro canciller parece portero por los autogoles del presidente con respecto a Europa. Entonces creo que sí se está abriendo el camino, pero esto también nos indica pues lo poco que le importa lo que está pasando en el mundo. Debería estar en Europa. Ahí es donde están los problemas, ahí donde se necesita gestionar, posicionar bien nuestra política exterior, está del otro lado del mundo. Parece que no le importa mucho. Y creo que además sí se están tocando temas de inversión, pero no se están tocando temas que son relevantes de ese lado del mundo. Lo que pasó con una ciudadana mexicana, Paola, en Qatar, nos demuestra que hay mucho trabajo por hacer en protocolos de violencia de género para mexicanas en el extranjero. No estoy viendo que este tema se esté tocando. Fue un tema que se puso en la agenda nacional por mucho tiempo, por los esfuerzos mediáticos de Paola, y que ya se quitó. Y ahora solamente están buscando inversiones del otro lado del mundo. Creo que esas inversiones deberían ser responsables y deberían tocarse temas relevantes para los y las mexicanas. Ahora, creo que también los tiempos de la política exterior mexicana están bastante diversos. A mí me causa mucho ruido que en este momento, donde ya se cumple un mes de la guerra,
donde no han bajado las tensiones, donde ya hay cerca de 4 millones de refugiados, donde hay un número incalculable de víctimas de ambos lados, que se haya instalado el grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. A ver, yo lo dije en este espacio que yo no estaba de acuerdo en que se llegara al extremo de romper relaciones con Rusia, pero creo que fue de pésimo tino hacerlo en este preciso momento y demuestra una incongruencia total en nuestra política exterior. Porque si estás diciendo que eres un país neutral, ¿cómo haces esto en este preciso momento que puede indicar que tienes un sesgo? Ahora, también el posicionamiento de México fue, México está con Ucrania porque entiende lo que se siente cuando un país vulnera tu integridad territorial. Me gustó ese planteamiento. Tienen toda la razón en cuestión de nuestra historia geopolítica, pero te vas a instalar un grupo de amistad con el agresor en este preciso momento. Pero el que lo instaló fue ya no sé ni cómo llamarle, Alberto Anaya del PT, este mismo que se hermanó con Kim Jong-un y que es como el patio trasero de Morena, ¿no? Incluso en esta reunión hubieron en su mayoría diputados del PT, algunos de Morena y don Augusto Gómez Villanueva, cosa que me extrañó mucho, seguramente porque don Augusto Gómez Villanueva, sus 93 años, don Augusto es más viejo que el PRI, así te lo digo, o sea, nació antes que el PRI, don Augusto, aventándose un discurso bastante setentero, literalmente hablando como si le estuviera hablando a la Unión Soviética, ¿no? Las relaciones, aquellas viejas relaciones que habían en México, e incluso le alcanzó hasta para agradecer las vacunas, ¿no? Pero me parece un pésimo timing, pero también me parece que hay una intención muy clara. Veo esto de que tú dices, ¿por qué Ebrard no está en Europa? Pues porque no quiere mandar esas señales. Estando en Europa ya, o sea, Europa es tierra prohibida para los que quieren sentirse neutrales ahorita, ¿no? Pones un pie en Europa hasta para hacer escala y ya estás del lado contrario de los rusos, ¿no? Ahora también este grupo manda un mensaje de nacionalismo mexicano, que de alguna manera el nacionalismo mexicano se ha refugiado en la política exterior. Cuando todo el mundo rompió relaciones con Cuba, siguiendo el liderazgo de Estados Unidos y México, dijo, no, yo no. De alguna manera, ese era como un consuelo para el país, para decir, bueno, no somos tan obedientes de lo que Estados Unidos dice, somos un poquito rebeldes y eso nos hace sentir un poquito mejor. Creo que este mensaje que se manda también va por ese lado, por ese nacionalismo antiestadounidense que el presidente se ha encargado de encender, porque no hay de otra. Les dice injerencistas, les dice golpistas, dice que se preocupan más por Ucrania que por Centroamérica, ¿no? No desaproveche este tipo de oportunidades. Ya hay en el aire una especie de romanticismo con la Unión Soviética, una especie de ecos de otros tiempos, que hace que el mundo se comporte como si la Unión Soviética estuviera de regreso. A ver, se acaban de desplegar más batallones en los países del este, como Rumania, como Hungría, para tener ejércitos en caso de que Rusia quiera invadir. La OTAN despertó porque recobró su razón de ser, porque la OTAN fue creada cuando estaba la Unión Soviética y había que contenerla. Y luego también está este discurso del bien y del mal, pero lo que también regresó es el estilo de vida soviético para los rusos. Estamos viendo ya las filas interminables de los rusos porque no hay productos y hay unos que creen que no va a haber y que ellos mismos se los acaban, como el azúcar y la harina de trigo, que la era soviética no había. Entonces la gente, cuando se enteró de las sanciones, las empezó a sentir. Lo primero que hizo fue correr a los supermercados para no quedarse sin estos productos. Y ya hasta se pasan tips de dónde los pueden conseguir, así como en la era soviética. Luego tampoco hay medicinas en las farmacias. Ya hay cerca de 80 medicamentos que no se pueden encontrar, entre ellos la insulina y los antiinflamatorios para niños. Y también hay muchos rusos que están huyendo de su país, como la era soviética, porque ya piensan que ahí no tienen futuro, se están yendo a Georgia, a Kazajstán, a Kirguistán, a Armenia, a Azerbaiyán también, porque no les queda ya de otra. Entonces se está viendo un éxodo masivo, parece que están de regreso en la Unión Soviética, y esto no puede traer nada bueno porque el aislamiento de Rusia en el mundo lo único que trajo fue más paranoia y más represión para la disidencia. Fíjate que cuando
en los años finales de los 80 no te vayas a burlar de mí, finales de los 80 y principios de los 90, yo estaba en la universidad. De hecho, yo llegué a la universidad en 1989, ahí donde me ven. Claro, era un niño genio, a los 7 años entré a la universidad. Y a mí me tocó pues en noviembre o sea, yo estaba entrando a la universidad, tenía un mes en la universidad cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? Y cuando vino todo este asunto de la perestroika y la caída de la Unión Soviética y todo esto, y sí es cierto, había un dejo de romanticismo por la URSS. De hecho, nuestro equipo de fútbol se llamaba CCCP, así, y era rojo. Y significaba... ¡Ay, amado! ¡Qué amistades! Significaba cucurrucucú paloma. Ese era el nombre del equipo, pero pues decía CCCP y era en rojo, porque sí es cierto, había esa rebeldía de decir, somos anti-yanquis, ¿no? Porque además estaba en la UAM Xochimilco, ¿no? Era así como el bastión de la rebeldía de la izquierda, ¿cómo se llama? La Cuba libre y que la revolución cubana y las cosas, estas tonterías que uno profesa. Bueno, yo no, pero pues ahí andaba yo en el montón, ¿no? Y ese romanticismo soviético que es simplemente por ser una alternativa, y coincido contigo, somos amigos de los cubanos, ¿no? De siempre, los priistas eran íntimos amigos de los cubanos, caramba, ¿no? Y es esa rebeldía del nacionalismo que tú dices, y me parece que hay un dejo de nostalgia, porque además Alberto Anaya tampoco es un muchacho, y Gómez Villanueva pues tiene esa ascendencia, ¿no? ¿Qué? Esa nostalgia del caviar. Exactamente. Entonces, me gustó mucho. Lean la columna de Stephanie Enaro en El Economista. Justamente es el regreso de la Unión Soviética. Ahí eso está. Parece. Exactamente eso parece. Salió hoy, la pueden encontrar en la página del periódico, en mi Twitter. Y también creo que hay otro punto que hay que resaltar, porque esto no ha pasado desapercibido. En una conferencia de prensa, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que el mundo tiene que entender que países como Brasil, Argentina y México ya no obedecen ciegamente a Estados Unidos. Entonces, creo que hay que cuidar mucho lo que se hace, porque podemos quedar mal con nuestro principal socio comercial. Y entonces esos vuelos que van a Caracas en lugar de ir a Washington no nos van a servir de mucho. Pues es que tampoco es que puedan aterrizar o que quiera aterrizar algún avión gringo en el aeropuerto de Santa Lucía. Si no quieren aterrizar ni los mexicanos, ¿qué van a querer aterrizar los gringos, no? De entrada, pues ese vuelo de Caracas fue meramente simbólico, porque pues los mismos que llegaron se volvieron a subir y se regresaron, ¿no? La triste realidad. Mejor sigamos hablando de las tlayudas. que son deliciosas, de veras. No tienen nada que ver con el clasismo. Si van a Oaxaca, bueno, yo he comido tlayudas aquí en México y son... Ay, a mí me encantan las tlayudas. La neta, las vi y hasta se me antojaron, pero... A ver, ¿qué preferirías encontrar en un aeropuerto? Con todo respeto, un Italian Coffee. Pues yo veo un lugar de tlayudas, pero ni pensarlo, me voy para allá, sin duda alguna. Claro, lo que vendía la señora en realidad no eran tlayudas, ya me protestaron los oaxaqueños, eso no son tlayudas las de aquí. O sea, una señora que embarra ahí son como unos guarachotes más bien, ¿no? No son propiamente de tlayudas, pero pues el simbolismo es más o menos el mismo, pues ¿no? Sí, pero sí, yo también me iría por las tlayudas. Mira, yo creo que fue lo mejor de ese aeropuerto, y también gracias al gobierno de Oaxaca, que ha puesto su comida en alto, porque todo el mundo está hablando de las tlayudas. Oye, Amado, pero creo que ya nos tenemos que ir, porque hay que estar pendientes de los discursos que va a dar hoy Joe Biden para ver cómo va a seguir castigando a Rusia. Acuérdate que anda ya por Europa, tiene reuniones con el G7, con la Unión Europea, con la OTAN, y ver también cómo reacciona el Kremlin, porque estamos en tiempos bastante interesantes. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, sobre todo a ti, mi querida Stephanie. A ti también. Me dio mucho gusto tenerte por acá, y acuérdense que nos vemos el jueves a la misma hora en los mismos canales. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube
de Stephanie Enaro. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y a los que están acá, váyanse a ver las 500 noches. Exacto. Se van a divertir. Gracias, cuídate. Bye. Bye.